Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y vamos a cerrar la semana con broche de oro. Bienvenidos todos a Salud para Todo. Y si usted nos ve por primera vez, me encanta darle la bienvenida y contarle que a través de este espacio le traemos diferentes especialistas de la salud para que usted pueda aprender como siempre de nuestra mano. Ya están disponibles nuestras líneas de contacto directo para que ustedes puedan participar a través de llamada, por supuesto, y realizar las preguntas que desea nuestra invitada de la tarde. El tema de hoy, diabetes materna, para que usted pueda conocer más de todas las condiciones, la sintomatología, el manejo que puede dar, si le preocupa o no, cuáles son los mitos que pueden existir alrededor de esta patología. También tenemos a disposición de ustedes nuestras redes sociales, @canal Teleamiga en Facebook y Teleamiga Channel en Instagram. Y como siempre, les contamos que en esta tarde la doctora Dilcia Luján, ella es internista, endocrinóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes, nos va a acompañar en esta tarde para contarnos más sobre el tema de hoy. Que recuerde, si usted se está conectando hasta ahora, diabetes materna, para que conozca más. Como siempre, vamos con nuestro video de introducción para que profundice más sobre el tema del día. Para la mayoría de las mujeres, dentro de su proyecto de vida está formar una familia y tener hijos. Sin embargo, la doctora Dilcia Luján, endocrinóloga y diabetóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes, aconseja que para una mujer que padezca diabetes o con antecedentes de diabetes gestacional, se debe preparar con anticipación el cuerpo, las recomendaciones alimenticias, los exámenes preconcepcionales y todo lo que garantice el buen desarrollo del embarazo. Si bien la diabetes tipo 1 se presenta más comúnmente en niños, niñas y adolescentes o personas menores de 40 años, y la diabetes tipo 2 en adultos mayores, casi siempre en mujeres con edad fértil, resulta que si una mujer tiene diabetes, bien sea 1 o 2, su embarazo se considera de alto riesgo, de tal manera que tiene mayor incidencia de poseer problemas durante los 9 meses de gestación, como tener un bebé prematuro, pero aún así, si tienen los cuidados pertinentes, esto se evitará y podrán tener hijos sanos. En todos los casos, se debe consultar al ginecólogo y diabetólogo para llevar en buen curso el embarazo y cuidar la salud de la mamá y del bebé. Las personas con diabetes que toman insulina u otros medicamentos para la diabetes puede que sufran una baja en su nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. Las mujeres pueden evitar una disminución peligrosa de su azúcar en la sangre si vigilan cuidadosamente sus niveles y se tratan de forma oportuna. La experta en este tema cuenta que si la madre que padece de diabetes tipo 2 no ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después de nacer. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación durante varias horas después de su nacimiento. Sin embargo, el bebé heredaría este tipo de diabetes en su edad adulta. Por eso, es recomendable que desde pequeño siempre tenga una alimentación sana. Es importante evitar las alteraciones de glucosa porque alcanzar los altos niveles puede causar la pérdida del bebé. Mantener su nivel de glucosa en sangre lo más cercano posible a los valores normales antes y durante el embarazo es la medida más importante que puede tomar para mantenerse sana y tener un bebé sano. Su equipo de atención de la salud puede ayudarla a aprender cómo usar su planificación de las comidas, su actividad física y sus medicamentos, a fin de alcanzar sus objetivos de nivel de glucosa en la sangre. En forma conjunta, crearán un plan para cuidar su salud y su diabetes. Algunos consejos para mujeres embarazadas que padecen diabetes son los siguientes: consumir alimentos saludables, practicar ejercicio con regularidad, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, realizar un examen de diabetes después del embarazo y tomar insulina si así lo requiere. Mantener los valores de la glucosa sobre el porcentaje normal
continuar la actividad física también hace parte de las recomendaciones si usted se encuentra en estado de gestación y sufre de diabetes. Ya se encuentra con nosotros la doctora Dilcia Luján. Les cuento que ella es internista endocrinóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes y nos va a contar más de esta condición y de la forma en que usted puede manejarla si está embarazada. Así que no se desconecte, póngase cómodo, llame a toda su familia, cuéntele a su amiga si de pronto tiene la condición de la que vamos a tratar en esta tarde para que comience a participar en el programa de hoy a través de nuestras redes sociales, Teleamiga Channel y Canal Teleamiga. Ya regresamos con más de Salud para Todos. Volvemos con Salud para Todos. Ustedes gracias por continuar conectados con nosotros. Si acaba de llegar, les cuento que la diabetes materna es el tema de esta tarde. Ya se encuentra con nosotras la doctora Dilcia, que nos va a acompañar y nos va a contar también más sobre este tema. Doctora, bienvenida a Salud para Todos. Muchas gracias por la invitación. Tenemos perfil de la doctora también para que usted pueda profundizar un poco más sobre su experiencia. (744-0888) es el número de contacto si usted desea llamarla posterior a la entrevista. Y doctora, sin más preámbulos, bienvenida. Empecemos a adentrarnos un poco en el tema. ¿Qué diferencia tiene la diabetes materna a la diabetes convencional? Bueno, la principal diferencia es que en la diabetes materna son dos seres humanos los que están comprometidos. La madre, que cuando padece de diabetes enfrenta unas complicaciones distintas que la diabetes que puede tener un hombre o la misma mujer en otra etapa de la vida, y el recién nacido o el bebé que viene en camino y que va también a padecer las consecuencias de un mal control de la diabetes, y eso hace que nosotros para la diabetes del embarazo tengamos muy poco tiempo para lograr las metas, que son las que finalmente nos van a dar un resultado satisfactorio tanto para la madre como para el recién nacido. ¿La diabetes es hereditaria? La diabetes no es hereditaria. Lo que pasa es que podemos heredar la predisposición genética de la diabetes, principalmente la diabetes tipo 2, para desarrollarla si tenemos hábitos de vida que nos conducen a ella. Pero la diabetes del embarazo como tal es una diabetes que no es hereditaria y que... O sea, no significa que el bebé vaya a nacer con diabetes. No significa que el bebé vaya a tener un problema de diabetes como tal, no. ¿Significa que las condiciones durante el tiempo de gestación pueden afectar un poco el embarazo? Sí, definitivamente la diabetes del embarazo es un estado en el que hay que proceder rápidamente desde diagnóstico, que debe ser lo más oportuno posible, y los monitoreos y cambios en el tratamiento hay que hacerlos muy rápidamente para que estos niveles de azúcar alto en la sangre no terminen afectando al bebé y ocasionándole complicaciones que se van a presentar al momento de nacer, producto del mal control del azúcar que se tuvo durante el embarazo. Doctora, anteriormente nos contaba que diabetes tipo 2, es decir, que hay varios tipos de diabetes. ¿En qué se diferencian? Hay diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, que se presenta principalmente en las personas jóvenes, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida, y es una diabetes que se produce por un ataque del sistema inmune a las células beta del páncreas que producen la insulina, y esta es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es aquella que podemos heredar la predisposición, pero que se desarrolla principalmente por los malos hábitos de vida, por la obesidad, la hipertensión, los triglicéridos altos, el sedentarismo, y la diabetes del embarazo. Esta diabetes del embarazo tiene un perfil distinto y se caracteriza porque se detecta o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. No significa que la mamá tenía diabetes anteriormente y viene con la diabetes y queda embarazada, sino que durante el embarazo se diagnostica. Se diagnostica la diabetes. Pero también la diabetes materna en ese sentido podría ser las diabéticas tipo 1, que son mujeres jóvenes que pueden desarrollar, pues se embarazan porque es su deseo. Entonces, esa sería también una diabetes materna, pero no es la diabetes gestacional, que es la que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Hoy en día las mujeres planeamos tener nuestros hijos en etapas más tardías de la vida, entonces muchas mujeres después de los 30 o de los 40, o casi llegando a los 40 pueden planear su embarazo y puede que ya tengan una diabetes tipo 2.
Entonces también se diría una diabetes materna porque ya no es gestacional, sino en el embarazo. Es decir que de pronto es más grave una que otra, la tipo 1, la tipo 2 o la gestacional. Es más difícil el tratamiento y exige un control, una preparación si la paciente es diabética previa y se embaraza. O sea, una mujer diabética tipo 2 o tipo 1 que desea un embarazo, lo primero que tiene que hacer es planearlo, planificarlo, porque para tener los mejores resultados hay que tener unas metas del tratamiento que está recibiendo, que es lo que garantiza que ese bebé tenga el mismo chance de ser sano que si nace en otro vientre de una madre que no es diabética. Que no sea diabética. Mi doctora, hablemos un poco de esas complicaciones, ya que usted nos habla, bueno, se puede manejar, tener el control durante el embarazo si se tiene de pronto diabetes materna, pero ¿qué pasa si no se tiene el control adecuado? ¿Qué puede pasar con nuestro bebé de pronto en el momento del parto, durante el embarazo? ¿O cómo es el bebé que nace cuando una mamá no se cuida? Bueno, esa pregunta me parece muy importante porque lo primero es que si una mujer diabética no planea el embarazo y se embaraza con niveles de azúcar alto, lo primero que puede suceder es que tenga abortos. Y lo segundo que puede suceder es tener malformaciones fetales. Una mujer diabética que se embaraza con un mal control del azúcar tiene alta probabilidad de tener malformaciones fetales o abortos espontáneos. Si se embaraza, es gravísimo. Por eso es que hay que planearlo, hay que planificarlo para que todo salga bien. Si la mujer diabética se embaraza y no tiene un buen control del azúcar, el bebé puede tener complicaciones como, primero, es un bebé macrosómico. Eso quiere decir que es un bebé que probablemente sea mucho más grande que cualquier otro niño que nace sin estar expuesto a niveles de azúcar altos en la sangre. ¿Por qué son más grandes, doctora? ¿Qué hace que crezcan más? Hace que crezcan más porque estos bebés ya tienen un páncreas que funciona y no son diabéticos. Y aunque estén dentro del vientre materno, están expuestos todo el tiempo a esos niveles de azúcar alto que hace que el propio páncreas del bebé empiece a producir mucha insulina. La insulina es una hormona anabólica y ese niño dentro del vientre materno empieza a fabricar exceso de cantidad de insulina, lo que hace que crezca, que comience a crecer más allá y tenga un peso mayor y una talla mayor que un niño normal. Entonces tiene el problema del parto, porque es un bebé muy grande que va a ser un parto que puede ser difícil, con complicaciones durante el momento del parto. Pero además, este bebé que ha estado expuesto a niveles de azúcar alto en la sangre puede hacer hipoglicemias al momento de nacer, porque él no tiene diabetes. Cuando lo desprenden del torrente sanguíneo que tenía un nivel de azúcar alto en la sangre, él queda solo sin esa cantidad de azúcar que tenía expuesto en la sangre, pero él está produciendo exceso de insulina. Explícamole un poco a los televidentes, doctora, ¿qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es niveles de azúcar por debajo de lo normal. Y es una complicación que puede surgir en los bebés de madres que están embarazadas con diabetes y no recibieron un adecuado control de sus niveles de azúcar durante el embarazo. Es decir, el niño se expone a altos niveles de azúcar en la sangre durante todo el periodo de gestación, nacen y después se puede presentar una hipoglicemia porque ya no está dentro de esos altos niveles de azúcar. Exactamente, porque él produce una insulina por encima de lo normal y al no tener ese nivel de azúcar todo el tiempo hace bajas de azúcar, hipoglicemias. ¿Qué otras complicaciones pueden existir? Puede tener dificultad para respirar, puede tener unos pulmones que no se hayan madurado lo suficiente para el tamaño y para la edad gestacional y entonces el bebé nace pero no tiene una maduración pulmonar adecuada y puede tener dificultades para respirar al momento de nacer. Esa es otra complicación que ese niño expuesto a niveles de azúcar alto en la sangre puede hacer. Esas son como, diría tamaño, yo, hipoglicemia, dificultad para respirar y durante entonces el embarazo, abortos espontáneos y malformaciones. Cuando hablamos un poco de estos diagnósticos como autismo, síndrome de Down, también se pueden presentar en una madre que tenga diabetes materna. Bueno,
El autismo yo diría que no está muy asociado, porque el autismo tiene otra etiología, tiene otro origen o razón de ser o de aparecer. El síndrome de Down podría, dentro de las malformaciones fetales, aparecer, pero no que sea directamente la diabetes su única causa o la causa más frecuente. Realmente cuando hablo de malformaciones fetales me refiero más a malformaciones físicas. Un niño que no desarrolla sus intestinos, un niño que tiene el esófago ocluido, que no se le cierra el canal medular. Son como las malformaciones más frecuentes que se pueden asociar a una diabetes del embarazo que se embarazó la madre cuando estaba mal controlada del azúcar. Tenemos a esta hora de la tarde televidente en línea. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, doctora. Habla con María, aquí de Bogotá. Bienvenida a Mi Corazón y cuéntanos qué pregunta tienes para nuestra especialista. Doctora, hace aproximadamente 6 años sufrí de hipoglicemia. Empecé a cuidarme pues bastante en la alimentación y pues gracias a Dios normalicé mi estado de salud. Hace 6 años ocurrió eso. Ahorita pues estoy sintiendo mareos, me estoy sintiendo mal por ratos. No sé si de pronto después de tantos años es posible que me dé diabetes o me vuelva la hipoglicemia. Bueno, lo primero que habría que saber es cuál fue la causa por la que ella hizo hipoglicemia. O sea, la hipoglicemia es una condición médica que no necesariamente está ligada a la diabetes. La hipoglicemia que aparece con la diabetes es la hipoglicemia producto de los tratamientos que el paciente diabético está recibiendo, no de la condición médica como tal. Habría que pensar principalmente averiguar por qué te dio hipoglicemia, qué tipo de hipoglicemia tenías, para poder decir que esto está relacionado, pero lo más probable es que no tenga relación con diabetes, porque la diabetes no es azúcar bajo, la diabetes es azúcar alto y las bajas de azúcar suceden del tratamiento que la persona diabética está recibiendo, más no de la diabetes. Si el diagnóstico inicial es hipoglicemia, se controla. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra televidente que dice, yo llevo ya 2 años controlándolo, ¿es posible que a mí me dé diabetes después de eso? Pero no hay una asociación directa entre que me haya dado hipoglicemia y que eso quiera decir que después de diabetes, no. Yo puedo tener una hipoglicemia, doctora, puedo hacer la diabetes después, pero porque tengo unos malos hábitos de vida, porque tengo predisposición genética, pero no porque necesariamente hice hipoglicemia, después voy a hacer diabetes. No hay una asociación tan directa. Dentro de la diabetes materna, pueden igual de pronto que las mujeres que tienen su proceso gestacional normal y demás, también identificarles gemelos, mellizos, trillizos a este tipo de mujeres. Tener un embarazo gemelar puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes del embarazo. El embarazo es una prueba de esfuerzo para el páncreas. Quiero decir que las hormonas que se van aumentando en el embarazo para tener una placenta funcional, para alimentar al bebé, para que todo llegue a feliz término, esas hormonas que fisiológicamente se suben, suelen hacerle la contra a la insulina. Entonces, el embarazo es un estado que nos dice, entre comillas, cómo está nuestro páncreas. Si hacemos una diabetes del embarazo, lo que se llama una diabetes gestacional, esto de hecho se considera, aunque después del embarazo quedemos normales, con el azúcar normal, sin diabetes, haber tenido una diabetes gestacional es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Pero podemos encontrar mamitas a quienes les descubran la diabetes gestacional y que tengan igual mellizos, gemelos, trillizos. Sí. O sea, no hace que o sea, si yo tengo un embarazo gemelar, puede que tenga un poquito de chance más que me dé una diabetes del embarazo, pero el hecho de que tenga una diabetes del embarazo no me arriesga a tener un embarazo gemelar más que otra que no tiene diabetes del embarazo. No va a aumentar la frecuencia, no. Además que ya logro comprenderle a la doctora muy bien, porque así como ustedes, yo también estoy conociendo muchísimo del tema y me encanta preguntarle, doctora, por supuesto, y es que finalmente entonces si terminamos sufriendo de una diabetes materna o gestacional, como la doctora nos llama,
¿Es el resultado de los malos hábitos que teníamos anteriormente igualmente? Bueno, realmente en la diabetes del embarazo eso podría colaborar, pero creo que no sería única causa, porque en la diabetes gestacional, que me detectan por primera vez en el embarazo, si tengo más de 30 años y es mi primer embarazo, eso es un factor de riesgo para hacer... La edad también. La edad, sí. Tener embarazos después de los 30 años da más oportunidad de hacer diabetes del embarazo. Sí, pero entonces aquí entra en juego. Si estoy obesa, eso me da más chance de hacer una diabetes del embarazo. Hábito, edad, obesidad. Si tengo familiares en primer grado diabéticos, también voy a tener más chance de hacer diabetes del embarazo. ¿Es común la diabetes del embarazo? Es común la diabetes del embarazo. Sobre todo, hace algunos años se hicieron unos cambios en lo que eran valores normales o valores de diabetes del embarazo y entonces ahora es más fácil desarrollar diabetes del embarazo porque los números que hay que tener para no hacer diabetes del embarazo son prácticamente números normales. O sea, los valores que antes, hace 7 años, que no eran de diabetes del embarazo, ahora son una diabetes absolutamente franca y los valores fueron bajados precisamente buscando que al final detectar tempranamente el control del azúcar, tener las metas durante el embarazo, produjeran resultados finales en el feto satisfactorios, bebés que nacían bien, que no tenían complicaciones. Entonces hubo que bajar los niveles de azúcar para detectar diabetes del embarazo y tratar más mujeres en forma más adecuada para tener resultados mejores al final del embarazo. Comúnmente, ¿a los cuántos meses de gestación descubrimos que tenemos diabetes del embarazo y por medio de qué pruebas? Bueno, la normal ahora o siempre se ha tomado una glicemia en ayunas apenas sé que estoy embarazada. No importa el tiempo que tenga del embarazo, pero el tiempo perfecto para decir el tiempo en el que es más probable que haga una diabetes del embarazo está entre la semana 24 y la semana 28 de embarazo. ¿Qué mes es? Esto es como después del cuarto mes, entre el cuarto y el quinto. Entonces, entre la semana 24 y 28 es el tiempo en el que tenemos chance de hacer las pruebas para buscar una diabetes del embarazo. Pero si a una mujer le hacen una glicemia en ayunas en etapa más temprana, que se hace cuando la mujer tiene factores de riesgo, se puede diagnosticar perfectamente con la glicemia en ayunas que esa mujer tiene una diabetes del embarazo. Doctora Dilcia, ¿es posible que me hagan una prueba, por ejemplo, la primera semana de gestación, cuando descubrimos, o la segunda, y que me aparezca que no tengo diabetes del embarazo y posteriormente me pueda dar? Sí, tal cual. Yo puedo tener una glicemia en ayunas en la semana 12, cuando apenas supe que estoy embarazada, tengo una glicemia normal, y en la semana 24 y 28, que es un momento especial, porque esas hormonas que le hacen la contra a la insulina en esa etapa del embarazo van subiendo y están más altas. Entonces, el páncreas que al principio resistió a la semana 24 y 28, que tiene esas hormonas que le hacen la contra a la insulina, haciéndole la fuerza, ahí puedo hacer una diabetes del embarazo. Y entonces ahí tengo que empezar el tratamiento lo más pronto posible para lograr controlar esa diabetes del embarazo. ¿Están haciendo esta prueba permanentemente o hay mujeres que, por ejemplo, como se la hicieron ya desde el principio, no se la volvieron a hacer y jamás descubrieron que tenían? Bueno, esto se hace, digamos que la glicemia en ayunas es la primera inicial y si esta glicemia en ayunas está normal, no dice que entonces en la semana 24 y 28, no, aunque tenga la glicemia en ayunas normal, esta mujer en la semana 24 y 28 le van a hacer una prueba oral de tolerancia a la glucosa, que le toman una glicemia en ayunas, le hacen tomar 75 gramos de glucosa y le miden el azúcar a las 2 horas. Esta prueba que se hace de la semana 24 y 28 nos sirve para diagnosticar diabetes del embarazo. No es la única prueba y hay diferentes pruebas. Hay una prueba que se hace, la carga oral de glucosa, que hoy en día prácticamente esa carga oral de glucosa es para el embarazo, para diagnosticar diabetes del embarazo. Ya continuamos en minutos, doctora, hablando de esto y de lo que nos importa también, la forma de controlarlo. Nos damos cuenta, nos diagnosticaron de pronto esta diabetes materna o diabetes del embarazo y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes no se desconectan de Salud para Todo, ya volvemos.
Regresamos con más de Salud para Todos y ustedes gracias por continuar conectados con nuestro programa de esta tarde, en el que estamos hablando de diabetes materna de la mano de la doctora Dilcia Luján, internista endocrinóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes. Doctora, hablemos ahora del manejo, del control que debemos tener una vez somos conocedores de que nos diagnostican esta condición. Bueno, una vez hemos diagnosticado ya sea la diabetes gestacional o la mujer diabética tipo 1 o tipo 2 que se embaraza, lo primero que tenemos que tratar de lograr cuanto antes es un adecuado control glucémico, un manejo y control del azúcar perfecto, porque esto va a garantizar que el bebé no va a crecer desmesuradamente, no va a tener hipoglicemias, no va a tener retardo en la madurez de sus pulmones y que la madre va a tener también menos complicaciones que si este control del azúcar no se hubiese logrado. Para esto, ¿qué hacemos? Para esto depende del tipo de diabetes que tenga. La diabetes gestacional puede incluso manejarse con medicamentos orales. Hay medicamentos, tabletas que se pueden usar de forma segura en el embarazo en la diabetes gestacional. Y si esta diabetes gestacional no responde a la dieta, que es lo primero, la alimentación es clave. La medición de los niveles de azúcar que hay que hacerse con glucómetro o con sensor es importantísima y clave porque tenemos poco tiempo para lograr el éxito. Entonces hay que estar mirando. La paciente embarazada diabética tiene que medirse el azúcar 6 veces en el día o más, porque esta paciente debe tener su azúcar bien, porque no puede tener una restricción de alimentos excesiva porque está fabricando otro ser. Tiene que consumir las calorías que necesita para ella y para su bebé. Y además, estas calorías tiene que tener una dieta balanceada acorde con los requerimientos nutricionales del embarazo y de la época del embarazo en la que está. Y su azúcar no debe elevarse ni antes ni después de las comidas. Esto finalmente es lo que va a garantizar que el resultado sea el que queremos. Un bebé sin complicaciones y una madre sin complicaciones. ¿Debe erradicar el azúcar al 100%? Sí, en el embarazo y en la diabetes hay que erradicar el azúcar al 100%. Y es posible y no hay ningún problema porque los azúcares que necesitamos están en las frutas. No se erradican las frutas en el embarazo. O sea, no voy a quitarle a una fresa o a un banano el azúcar que tiene. No, se la puede comer perfectamente y va súper bien empacada en la fruta. Entonces no va a hacer falta que consuma otro azúcar artificial porque ella va a tenerlo en las frutas que consume en el embarazo. Y no se va a descompensar. No se va a descompensar, va a estar muy bien con una alimentación sana, balanceada, que va a hacer el primer tratamiento que necesita. Muchas mujeres que hacen diabetes gestacional pueden manejarse con dieta y ejercicio. Las diabéticas tipo 1 es distinto porque ya eran pacientes que necesitaban insulina para su tratamiento, que probablemente haya que hacer un seguimiento más estricto y haya que hacer algunos cambios en el embarazo de las diabéticas tipo 1 que se ponían insulina. Van a seguir usando su misma insulina o algunos cambios en las insulinas, pero van a ser direccionadas por el control del azúcar que tengan. ¿El papel de la actividad física es importante? Sí, es muy importante. La actividad física es básica para que pueda tener el páncreas de la paciente diabética un mejor rendimiento y eficacia. Lo que sucede es que si la paciente diabética nunca había hecho ejercicio, tal vez el embarazo no es el mejor momento para un entrenamiento físico que la paciente no tenía de antes. Pero si la paciente venía haciendo su actividad física regular, probablemente le pueda sacar el mejor provecho en el embarazo. Y la que nunca lo hacía, probablemente pueda empezar sin tener que hacer cosas extremas, pero siempre sin excederse. Y siempre tiene mucha eficacia, ventajas hacer ejercicio en el embarazo. Hablemos un poco de los medicamentos que se consumen durante el embarazo para controlar la diabetes materna. ¿Pueden afectar en algo al bebé? No, digamos que lo que se usa en el embarazo de la diabética gestacional es medicamentos como la metformina, que tiene una eficacia y efectividad probada en la diabetes del embarazo. Glibenclamida
también tiene estudios clínicos que la avalan. Pero yo diría que no tenemos tanta experiencia en este país y en este continente con el uso de la glibenclamida en el embarazo. Yo diría que la metformina es un fármaco que ha demostrado hasta este momento que se puede usar en el embarazo de la diabética gestacional o la diabética tipo 2 que viene tomando metformina y se embaraza. Probablemente después de la semana 24 o 28 esa paciente necesite ponerse insulina, pero en el primer trimestre del embarazo la metformina, si los números con las glucometrías o el sensor nos dan para estar en la meta, podría seguirlos utilizando sin ningún problema. Doctora, saliéndonos un poco del marco de la diabetes materna, nos mencionaba en el primer segmento del programa que había un primer tipo de diabetes que se puede presentar en población más joven. ¿De qué se trata? ¿Cuán grave es este diagnóstico de diabetes tipo 1 y a qué edades se comienzan a presentar? Bueno, la diabetes tipo 1 se puede presentar desde meses de nacido hasta después de los 65 años. Toda la vida. Toda la vida. Momento. En cualquier momento el sistema inmune, si uno tiene una predisposición genética, quiero decir, si uno carece de un gen que lo protege para la diabetes tipo 1 y se enfrenta a un virus o a una sustancia que está en el medio ambiente, esto puede hacer que uno haga una diabetes tipo 1. Quiere decir, nuestro sistema inmune empieza a reconocer las células betas que producen insulina en nuestro páncreas y a destruirlas en forma progresiva y a acabarlas. Y entonces nos quedamos sin insulina para absorber los carbohidratos y eso hace que desarrollemos diabetes tipo 1. Entonces muchas mujeres que hicieron la diabetes tipo 1 en la etapa temprana de la vida, en la infancia, en la adolescencia, hoy en día están controladas de su diabetes, van a la universidad, se casan y tienen como proyecto de vida tener un bebé. Entonces, esas mujeres tienen toda la oportunidad de tener un bebé sano. Solo tienen que aprender, primero solo tienen que planificar, tener una hemoglobina glicosilada menor de 6.5% para quedar al mismo nivel de otra mujer que no es diabética, de tener una malformación fetal o de un aborto. Y después de embarazarse con esa hemoglobina glicosilada menor de 6.5%, hay que tener todo el entrenamiento en el conteo de carbohidratos, en los ajustes de la dosis de insulina que se aplican, pero la insulina que utilizamos hoy en día se puede usar en todas las etapas del embarazo, no tiene mayor riesgo que otras terapias y va a ayudar a que los resultados que queremos se consigan. ¿La diabetes tipo 1, una vez es diagnosticada, nos va a acompañar por el resto de la vida o se puede erradicar? Hasta este momento de la medicina, la diabetes tipo 1 nos va a acompañar por el resto de la vida. O sea, tratamiento de ahí en adelante. Sí, después de que nos diagnostican diabetes tipo 1, vamos a necesitar tratamiento para la diabetes por el resto de la vida en el 99.9% de los casos. ¿Es común este tipo de diabetes? No, no es común. Yo diría que más o menos por 100 personas con diabetes tipo 2, habrá 2 hasta 5 con diabetes tipo 1. Lo que sucede es que está aumentando su frecuencia. ¿De la tipo 1? De la tipo 1, sí. Es más frecuente y además aparece o la estamos detectando en etapas más tardías de la vida. O sea, tengo pacientes con 68 años y tienen diabetes tipo 1, o con 45 años y tienen diabetes tipo 1, o con 30 años y tienen diabetes tipo 1 recién diagnosticada. Eso te iba a preguntar, si tienen 60 años o 45 años y hasta esa edad descubrieron que tiene diabetes tipo 1, ¿significa que lo tenían hace muchos años y no se habían dado cuenta? ¿O la prueba nos dice, tiene diabetes tipo 1 desde este momento? No, la mayoría de estas personas que hacen una diabetes a los 60 años y son diabéticos tipo 1, eran personas que no tenían factores de riesgo para hacer diabetes, no eran obesos, no tenían familiares con diabetes, llevaban una vida sana y de un momento a otro hacen una diabetes que se caracteriza porque pierden mucho peso, sus niveles de azúcar están muy altos y necesitan insulina desde el primer momento que los diagnostican. Esa persona probablemente tiene una diabetes tipo 1, aunque se la hayan descubierto a los 60 años porque le empezó a los 60 años. No la tenía de antes. Su páncreas estaba completamente sano.
Y a los 60, dice el paciente, no me dio durante toda la vida, claro, y me viene a aparecer a los 60. Generacionalmente han cambiado las cifras, de pronto actualmente los jóvenes presentamos más este tipo de diabetes que hace 20, 30 años. Creo que en todo el mundo la diabetes tipo 1 está aumentando. Hay más diabéticos tipo 1 en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos, que lo que había 50 o 60 años atrás. ¿A qué se debe esto, doctora? Bueno, hay varias teorías. Tal vez es que nos estamos exponiendo a muchas sustancias que pueden influir en nuestro sistema inmune. Y este sistema inmune, al verse expuesto a sustancias que pueden influir, y estoy hablando de sustancias en el medio ambiente, no tanto de virus o muchas cosas extrañas, sustancias a las que nos exponemos más, probablemente estas sustancias ataquen nuestro sistema inmune y hagan que enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 sean ahora más frecuentes que 70 años atrás o 50 años atrás. En general, y desde su experiencia, ¿qué tan juiciosos son los pacientes cuando se enteran de un diagnóstico con el tema del control del azúcar, con la medición? ¿Sí comienzan a cambiar sus hábitos o de pronto les es muy difícil comenzar a cambiar el tipo de vida que llevaban anteriormente? Bueno, las embarazadas son muy juiciosas. Cuando una mujer diabética se embaraza, desea ese hijo mucho y todos sus conocimientos los pone, la mayoría, en juego para tener un desenlace satisfactorio. Y la mayoría de los pacientes, aunque sea un poco aburridor medirse el azúcar 6 veces en el día, lo hacen y están muy pendientes de sus valores y están dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para lograr un resultado satisfactorio. Bueno, es que está de por medio el bebé, ¿no? Entonces, claro, su prioridad. Pero ahora tenemos más herramientas que años atrás, o sea, porque ahora tenemos herramientas que nos permiten, con un parche que nos ponemos en el brazo, tener la medición del azúcar por 24 horas mientras dormimos, y eso da unas herramientas más valiosas para hacer un tratamiento mucho más exacto en una mujer embarazada que necesita un control del azúcar perfecto las 24 horas del día. Los que no están embarazados, ellos y ellas, están dispuestos a hacer las cosas bien dependiendo de las motivaciones que tengan, dependiendo de la personalidad, dependiendo sobre todo de qué tanto se quieren. La gente que se quiere mucho es el mejor paciente para la diabetes. Está dispuesto a aprender, a adaptarse. La diabetes es como un reto para nuestros métodos de adaptarnos en la vida a las cosas. Una persona que se adapta a los cambios de la vida tiene todo el bagaje para salir muy bien librado de la diabetes. Una persona que no tiene unos mecanismos de adaptación tan buenos para las cosas de la vida probablemente no tenga la capacidad, la motivación para adaptarse a los cambios de vida que hay que hacer cuando uno tiene diabetes. Una persona con diabetes que se haya cuidado muy bien de la mano de su tratamiento, ¿cuánto puede vivir? Y una persona que fue desjuiciada durante toda su diabetes, ¿cuánto puede vivir? Bueno, esa pregunta yo diría que es un poco difícil porque la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, está demostrado científicamente que disminuye las expectativas de vida del ser humano. Esa es la de los hábitos, ¿no? Esa es la de los hábitos. Pero también hay estudios clínicos que demuestran que una persona diabética tipo 2, que es capaz en el primer año del diagnóstico de tener hemoglobinas glicosiladas menores de 6.5% y de si está obeso o en sobrepeso, volver a su peso normal, es capaz de restituir hasta un 35% sus expectativas de vida. Entonces, no creo que la diabetes sea una enfermedad para pensar cuándo me voy a morir. No, creo que la diabetes es una condición médica para mirar qué voy a hacer para vivir muy bien y restituir mis expectativas de vida. Le había preguntado, doctora, anteriormente sobre la diabetes tipo 1, si era curable. ¿En la tipo 2 pasa lo mismo? ¿Tampoco se puede erradicar? Bueno, en la tipo 2 no pasa lo mismo. La diabetes tipo 2 se puede curar. Hay 2 estrategias terapéuticas que sirven para que la persona diabética tipo 2 se le quite la diabetes. Una es una estrategia terapéutica nutricional. Hay unos planes de alimentación
que con estudios clínicos serios han demostrado que se le cura la diabetes a las personas. Esto es muy estricto porque son unos planes que llevan un orden secuencial de unos alimentos que hay que consumir. Por decirte algo o por explicarle a las personas que nos están viendo, es como no voy a comer nada de la vida real y voy a comerme estos tarros, estas cajas, estos paquetes por un tiempo y comer esta alimentación así, que está cuantificada y que está calculado cada nutriente y cada caloría, puede hacer que en un tiempo se me quite la diabetes. O someterme, si estoy obeso y soy diabético tipo 2, a una cirugía para reducir peso, me quita la diabetes. Eso está demostrado científicamente, cualquiera de las dos estrategias cura la diabetes. En el caso de la gestacional, una vez de a luz, ¿también se le quita la diabetes? La mujer embarazada que hace una diabetes gestacional tiene 3 posibilidades. Quedar normal después del embarazo. En nuestro país tenemos unas estadísticas buenas. Quiero decir, depende de dónde vivas. En México, por ejemplo, si 2 mujeres que tienen diabetes gestacional, una se queda diabética. Aquí no. Aquí las estadísticas son mucho más favorables. Aquí la mayoría de las mujeres quedan sin diabetes después de diabetes gestacional. Pero las posibilidades son que te quedes diabética tipo 2, o que quedes sana sin diabetes, o que quedes con prediabetes, con un estado que no es el azúcar normal, pero es antes de la diabetes. Esas son las 3 posibilidades que te pueden pasar después de una diabetes del embarazo. ¿Un prediabético tiene posibilidades de tener diabetes? Con los años, si no hace una estrategia terapéutica efectiva, pero la diabetes tipo 2... como el preaviso. Exacto, total. Se puede prevenir absolutamente. Cambia sus costumbres y no hace diabetes. Vamos a aprovechar el último segmento de nuestro programa después de comerciales para continuar aprendiendo de lo que usted desde su hogar puede hacer, por supuesto, y de que le pierda el miedo a ir permanentemente al especialista, ¿no, doctora? Porque eso es, nos automedicamos finalmente, pensamos que estamos bien y nos olvidamos de la medición y de ir a donde nuestro médico tratante. Ya regresamos. Bueno, doctora, hablemos de un top de recomendaciones que podamos brindarle a nuestros televidentes, en primera instancia para prevenirla y quienes ya lo tengan, por supuesto, tengan diabetes, de qué forma también ellos tienen que anotar en la agendita que tienen ahí. Yo sé que ellos siempre en Salud para Todos son muy juiciosos, sacan la agenda, el lápiz y comienzan a anotar todos los tips que nuestros especialistas le brindan. Comencemos con la prevención. Bueno, si una mujer quiere prevenir una diabetes del embarazo, lo primero que tiene que hacer es hacer ejercicio, planear un embarazo con un peso normal para la estatura, para prevenir que desarrolle diabetes durante su embarazo, hacer ejercicio, tener una alimentación sana, balanceada. Esto va a hacer que ella tenga menos chance de hacer una diabetes del embarazo, no fumar, no beber en exceso alcohol. Eso lo primero. Lo segundo, hay que durante el embarazo tempranamente hacerse unos niveles de glicemia en ayunas. Esto para la mujer que no quiere o quiere prevenir diabetes del embarazo. Para la mujer diabética tipo 1 que quiere embarazarse, lo primero es que tiene que ir a una consulta de planificación del embarazo. Tiene que hablar con su endocrinólogo y con su ginecólogo y planear cuándo quiere embarazarse, para conseguir esas metas de la hemoglobina glicosilada que le van a prevenir de abortos y de malformaciones fetales antes de embarazarse. Y son récord, ¿no? Además. Sí, son totalmente estrictas. Entonces, si ella logra esto, eso se logra con planificación, planeando lo que quiero hacer. Lo mismo una diabética tipo 2, que una mujer que está diabética tipo 2 y que quiere embarazarse, también tiene que ir a esa consulta previa de planificación, donde yo voy a planear con qué tiempo quiero tener mi bebé y quiero cumplir esas metas antes del embarazo. Esto garantiza unos resultados exitosos con el embarazo y la mujer va a sentirse feliz de tener un bebé sano
y va a poder disfrutarlo. Pero es que imagínese, doctora, la preocupación de cualquier mamita que le diagnostiquen pues esta condición, preocupada porque su bebé pueda tener alguna malformación, o por el tamaño de su bebé, o por un aborto espontáneo. Son realmente, digamos que preocupaciones muy graves que afectan al 100%, creería yo, la vida del bebé. Tal cual, pienso que es lo más importante, planificar. Bueno, prevención, doctora, para las personas ajenas a este tipo de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, por supuesto, independientemente de la edad, para que las tengan en cuenta desde sus hogares, por supuesto. Bueno, la prevención va sobre todo encaminada a los diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que se puede curar hasta este momento de la medicina y la que se puede prevenir. Y la prevención de la diabetes tipo 2 empieza por desayunar todos los días antes de salir a la calle. Está demostrado científicamente que no desayunar es un factor de riesgo independiente de la edad para desarrollar diabetes tipo 2 con los años. Entonces hay que desayunar y hay que comer balanceado. ¿Verdad, doctora? ¿Sí? ¿Por qué el desayuno? Pues quiero ya decirlo me asusté. Pues quiero decirlo porque la mayoría de la gente que está en etapa productiva de la vida sale de su casa sin desayunar y va y desayuna mucho más tarde. Es que me cayó en agüita, la calle. Pues esto que les acabo de decir es absolutamente verdadero. No desayunar es un factor de riesgo para hacer diabetes tipo 2. ¿Qué pasa cuando uno no desayuna? Cuando uno no desayuna se expone a periodos de ayuno muy prolongados, altera sus ritmos circadianos de la insulina, de otras hormonas en nuestro cuerpo, entonces esta persona empieza a desarrollar unos periodos de ayuno prolongados, come mucho, entonces en otras horas come comidas inadecuadas en gran cantidad porque está con muchísima hambre. Hambriento, y empieza claro. a alterar su ritmo del comer y de la secreción de las hormonas que se produce para que podamos comer y saciarnos. Y todo eso puede afectar nuestro páncreas a largo plazo. Entonces hay que hacer ejercicio, no hay que fumar, no hay que beber alcohol en exceso, mantenernos en el peso normal para la estatura, y estas pequeñas cosas de la vida diaria pueden prevenir la diabetes tipo 2. Y de ahí en adelante, si ya se le ha diagnosticado, pues medicamentos, me imagino que también los buenos hábitos, ¿no, doctora? Aunque yo sé que la diabetes nos puede dar el susto que nos obliga a cambiar sí o sí de hábitos, porque de qué otra forma uno puede garantizarse una vida prolongada. Y además otra cosa que es muy importante para lo que acabas de decir es que los medicamentos no reemplazan los buenos hábitos. Cuando tenemos diabetes tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero además tenemos que seguir haciendo lo de los medicamentos. O sea, son las dos cosas. O sea, los medicamentos, ponerse insulina, tomar pastillas, no reemplaza que no hagas la dieta. Tienes que hacer cambios en tu alimentación y además tienes que tomar los medicamentos y además tienes que aplicarte la insulina. Pero no puedes creer que por tomar los medicamentos o aplicarte la insulina no necesitas tener buenos hábitos alimenticios. Los malos hábitos se acabaron cuando uno tiene diabetes. ¿El costo de vida aumenta, doctora, para las personas de diabetes? Y me refiero a que, por ejemplo, acceder a tratamientos como la insulina permanente, otros medicamentos, cambiar sus dietas, sustituir los azúcares, por supuesto. ¿Es más costosa la vida para una persona de estas? Bueno, yo diría que en cuanto a medicamentos, nuestro sistema de salud, el plan obligatorio de salud, cubre todo lo que una persona con diabetes necesita para estar bien de la diabetes. O sea, realmente una persona en nuestro país que está afiliada a un sistema de seguridad social, tanto contributivo como subsidiado, lo que le dan en el plan obligatorio de salud por ley no necesitaría tener un rubro adicional para comprar cosas extra, porque nuestro plan obligatorio de salud tiene todos los medicamentos para la diabetes que una persona necesita. Por ese lado yo diría que no debería aumentar sus costos. Y realmente si esta persona aprende lo que tiene que aprender, en la alimentación como tal, las frutas y las verduras que en este país tenemos, que están en todas las épocas del año, porque no tenemos estaciones y tenemos todos los climas, y que no son lo más costoso del mercado y de la canasta familiar, no tendría que ser verdaderamente que esto ser diabético sea muchísimo más costoso. Si uno aprende y puede aprender a cocinar cosas sanas, saludables, creo que aquí se puede. Cuestión de querer adaptarse a los hábitos y de disciplina. Sí.
Mi doctora, se nos acabó el tiempo, cuéntenos, de pronto la podemos encontrar en las redes sociales, en alguna página web. Bueno, sí, tenemos la página web de la Asociación Colombiana de Diabetes, que es asodiabetes.org. Ahí pueden visitarnos y pueden escribir sus preguntas y con muchísimo gusto podemos colaborarles, atenderlos. Qué bueno, está toda la información ahí. Sí, sí, está toda la información ahí y tratamos de mandar tips, consejos para las personas con diabetes que les puedan permitir una mejor calidad de vida. ¿Algún número de contacto? Sí, el 744-0888 aquí en Bogotá. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y a ustedes también por cumplir esta cita. Me encanta que todas las tardes nos acompañen, que nos permitan aprender de nuestra mano con los especialistas que día a día nos visitan y con los diferentes temas que les traemos. Si usted tiene algún tema de su interés, no olvide escribirnos a través de @canal Teleamiga y Teleamiga Channel para que nos lo pueda sugerir y nosotros tranquilos que les buscamos el especialista. Como siempre, nos vemos acá de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en una nueva cita. Chao, chao.